Dicen que el sol en el Valle del Cauca tiene memoria, que cada amanecer trae consigo las voces de quienes alguna vez bailaron, lucharon y sonaron bajo este mismo cielo. Aquí, entre montañas y ríos que se resisten al olvido, se levanta una ciudad con alma de fuego, Santiago de Cali. Fundada en 1536 por Sebastián de Belalcázar, Cali fue testigo de conquistas, mestizajes y rebeliones. Creció en cañaduzales y esperanzas, hasta convertirse en la capital del suroccidente colombiano, hogar de más de 2 millones de almas que laten al ritmo de la salsa, la fe y la resistencia. Pero el valle no se detiene en su capital. A pocos kilómetros, escondido entre montañas que se abrazan al Pacífico, está Dagua, un municipio que conserva tradición. Sus caminos son verdes, túneles de neblina. Su gente vive entre el café, el cacao y los mitos que aún se encuentran al caer la tarde. Aquí se dice que los ríos tienen guardianes, que el silbido del viento anuncia cambios y que en cada esquina hay una historia esperando ser contada. Pero también hay heridas. El conflicto que partió montañas y familias, la desigualdad que aún pesa sobre las veredas, la naturaleza que intenta sanar de la mano del hombre y la esperanza que, a pesar de todo, sigue floreciendo en cada sonrisa. Porque Cali y Dagua no son solo lugares, son un pulso, una energía, una forma de mirar el mundo, un territorio donde la alegría y el dolor bailan la misma canción. Soy Jorge y esto es Aventuras con Jorge Narví. Hoy viajamos por el corazón del valle, donde el pasado y el presente se cruzan como ríos que nunca dejan de buscar el mar. Muy buenos días, mis aventureros. Hoy comienza una etapa en Aventuras con Jorge Narví. Esta vez dejamos la carretera y tomamos los cielos. Volamos desde Fulcher, Texas, hasta Cali, Colombia. Una ciudad vibrante, llena de ritmo, sabor y paisajes que te van a enamorar. Seguimos la aventura, Stephanie y Jorge. Desde que pisamos tierra colombiana, sentimos la calidad de su gente. El clima tropical, los colores, los sonidos, todo nos dice bienvenidos a Cali. Bueno, estamos aquí en Cali, Valle, Colombia y saliendo aquí del aeropuerto, así que durante toda esta semana estaremos en Cali y en estos días, la otra semana creo que vamos a estar en el eje cafetero, luego vamos a estar en Risaralda, así que mis queridos amigos, esta era nuestra nueva aventura. Nos traemos el RV, traemos el corazón, traemos la energía para esta nueva aventura. Así que acompáñenme, que esto se pone buenísimo. Aquí encontramos un puesto donde tienen chorizos, arepas, pero vamos a preguntarle a la señora, ¿qué es lo que vendiste aquí? Arepas con todo. Con todo trae queso, mozzarella, chicharrón, pollo y carne desmechada. Tenemos también arepa con chorizo, jamón y queso mozzarella. No vendemos la loncha de queso, sino la porcioncita de queso que le sacamos del bloque. Se vende solo chicharrón, solo pollo, solo carne, como la armas como tú quieras. Bueno, arepa con todo, pero se ve delicioso. Son maíz, son arepas caseras, igual que los chorizos, son chorizos caseros. No son chorizos que tú vas a comer y al ratico los vas a estar sintiendo el sabor y el olor, no. ¿Cuántos años lleva usted aquí? El puesto como si lleva 8 años. Yo trabajando aquí con la dueña 3 años.
Nos encontramos en las calles panamericanas, donde dicen que es la calle del Cholado. Bueno, aquí llegamos a Cholados el Cacique. Caballero, ¿cómo estamos? Dicen que ¿cuántos años tiene su lugar aquí de Cacique? 40 años. El cholado es una bebida típica de Cali, muy popular por su sabor refrescante. Se prepara con hielo raspado y una mezcla de frutas, como mango, piña, banano y uva. Puede llevar además miel, leche condensada y, en muchos casos, una bolita de helado. Es una combinación dulce y fría, perfecta para el calor del Valle del Cauca. Mire esa delicia de banana split. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y ahora vamos a ver el cholado. A ver, modélanos. A ver, ¡epa! Bueno, ya saben, amigos, vénganse para aquí. Cuando vengan en ruta o cuando vengan por aquí a la ciudad de Cali, una aventura más. Así que los esperamos aquí. Es una delicia. Lo bueno de aquí es como se parquea la gente, ¿eh? Aquí se parquea donde usted quiera, sin ningún problema, no le dice nada a nadie. Mira la mano de las motos. Eso es lo único que ves aquí, motos como un berraco. Yo creo que hay más motos que gente. Aquí vamos para el centro de Cali. Solo pueden ver un poquitico, estas motos no respetan los semáforos. Aquí sí es bien serio para manejar. Muy, muy peligroso. Si cuando uno no está acostumbrado a este tipo de manejar, mire cómo se meten aquí, mire. Ya la motico allá. Bueno, vamos ahorita para el centro a mostrarles un poquitico del centro de la ciudad de Cali. En medio de nuestro recorrido por la ciudad, nos topamos con una exposición de arte. Entramos por curiosidad y terminamos sorprendidos. Y tenemos a la directora que se presente. Hola, mucho gusto. Soy Marcela García, directora de la 7ª Bienal Semilla, Herencia y Color, que este año celebra las artes y las culturas populares. Estamos aquí con 67 artistas, una muestra muy diversa de pintura, dibujo, escultura, artes gráficas. Durante un mes vamos a tener la posibilidad de compartir con toda la comunidad caleña esta obra que nos muestra la riqueza y creatividad de nuestros artistas de la región. De modo que aquí en el edificio Coltabaco, corazón del patrimonio de la ciudad de Cali, Colombia, los esperamos del 5 de noviembre al 5 de diciembre. Esta noche en la exposición tenemos plato típico ayuno, que es aborrajados, marranitas y empanadas, típico de la región. Salsas, ají, picante, rojo y salsa rosada, para como acompañante. Y un cóctel de biche cítrico, para acompañar. Este lugar, la Casa Troya, este es el original. Este restaurante para mí tiene más de 50 años y queda en todo el centro de la ciudad de Cali. Hola, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Bueno, ¿cuál es el plato o es un sándwich que venden? Claro, bienvenidos a Casa Troya, es un restaurante español. Lo más típico es el cordero, como lo puedo observar en la vitrina. Cordero sencillo, cordero con queso, la tortilla española, la empanada troyana, que es esta. ¿Ella está hecha de qué?
de cordero, pollo y arroz. Son las más tradicionales de Cali. Este es el sándwich con vegetales, sándwich jamón serrano, sándwich pan árabe, pan francés y pan bachata. Como puedo observar la fotografía anteriormente, como tenían que hacer su pedido, hacían fila. Ahí está el fundador, don Manuel Solam, es el fundador de Casa de Troya. Ahí está la fecha, es en 1926. Como puedo observar, ahorita el 5 de diciembre va a cumplir 100 años. Este es el Cali Viejo. Y de esta manera, como puedo observar las fotografías, ya son históricas. Cada persona, cada cliente que entra a comerse su deliciosa sándwich o empanada, recuerda los momentos hermosos que vivieron en el Cali Viejo. Como puedo observar las fotografías. Anteriormente, como era Casa de Troya, a como hoy es, que hoy tienen la prioridad de poder estar acá adentro. Qué bueno, me alegra mucho. Muchísimas gracias por su tiempo. Y sí, yo viví aquí hace 45 años Qué bien, qué y alegría. conozco aquí Casa de Troya y no sabía que todavía existe Casa de Troya. Muy bien. Este es el famoso Casa de Troya, la historia de Casa de Troya. Nos encontramos en San Antonio, en la loma de San Antonio. De aquí podemos divisar bien Santiago de Cali. Qué belleza. Este es el que dicen el viernes cultural. Desde aquí divisamos prácticamente la ciudad de Cali. Aquí tienen las mazorcas, dicen que las tienen con garantía. Ahorita Bien blanditas. bueno, ¿que todos los días la hacen en la venta o es una vez al fin de semana? Todos los días, pero el fin de semana venimos todos los meseros. Entre semana nos turnamos. Oh, ok. Un solo producto. Y esta es la iglesia de San Antonio. Tienen aquí venta de pulseritas, te toman fotos, pero la iglesia creo que está cerrada ya. Buenas noches. Muy bonito, parcero. Esta es la segunda capilla más antigua de Cali. Fue fundada en 1747 y es la cuna de la ciudad. Si te gusta, pues es muy económico, es hecho totalmente a mano y apoyarse un emprendedor de Cali. Qué bonito. Mira, esa es la entrada. Aquí hacen bodas y todo. Esta iglesia, donde hacen las mejores bodas, la gente que tiene económicamente para hacerlo, porque dicen que es muy costoso una boda aquí. Aquí es donde vienen todos los enamorados. Aquí está Loma, ya les muestro. Este es el parque del amor. Necesitamos a Freddy con la Barbie, a Huguito con Alicia, y hasta ahí llegó el paseo. Mire, la ciudad de Cali desde aquí se ve bien bonito. Bueno, aquí les muestro un poquito. Aquí no es peligroso. Aquí sí puede uno sacar el celular sin ningún problema. Hay mucha seguridad aquí, mucha policía, porque ese es un lugar muy turístico. Bueno, aquí les muestro un poquitico de aquí de las lomas de San Antonio. Muy, pero muy hermoso. Bueno, este es el desayunito de hoy, cocinado por Charlie King. Aquí tenemos el tamal tolimense, desayuno, los huevitos hechos por Charlie King. Bueno, mejor no puede ser. Y cafecito. Este sí es el pleno centro de Cali. Buenas noches, amigos. Aquí desde Cali estamos aquí tengo a Charlie King. My people, Charlie King. ¿Cómo vamos? Buenas noches. ¿Dónde estamos, Charlie King, esta noche? En este momento nos encontramos en el Ingenio, en el sur de Cali.
en la parte donde están todos los cholados. Aquí en Cali están las canchas panamericanas y aquí se volvió algo muy típico exactamente hace 17 años, que se formó uno de los mejores barrios de aquí donde la gente viene a hacer deporte y que es lo que más le gusta a la gente. Viene a refrescarse, fruta fresca, uno pide, ¿sí?, lo que quieren. Hay algo muy curioso, muy curioso, que uno siempre pide, deme algo pequeño. Cuando uno pide pequeño es algo gigante. No sé por qué, pero my people, quiero que conozcan cómo hacen todo esto. La fruta picadita, my people. Bueno, en estos momentos estamos acá en Cholados Jamundí. Hay algo que dentro de la historia y se pelea mucho que el cholado es de Cali, pero el cholado realmente es de Jamundí. ¿Es así o no es así? Que siempre es muy famoso los cholados en la Y de Jamundí. En este momento estamos viendo cómo preparan una lulada. Miren, la gente piensa que una lulada solo es licuar o picar, no, todo tiene una ciencia, todo es manual, ¿verdad? Eso lleva su limón, lleva los trocitos de lulo, hielo, que es lo más importante, y la lechera. Miren. Eso es delicioso a cualquier hora del día. Bueno, don Alex, la pregunta del millón. ¿Cómo es la preparación y cuál es el toque secreto para una lulada? Una buena lulada. Cuéntame. La lulada se prepara hielo, limón, lulo, si desea con lechera, o si no, tampoco sin lechera, o sea, natural. Y el secreto, pues, es el cholado jamundí. Ah, bueno, excelente. Buen secreto, yo. Quedamos en las mismas. Sí, gracias. Para todos nuestros aventureros, cuando pasen por Cali, ya saben por dónde es que tienen que pasar, Charliquín. Esto es exactamente la 82 con 16, barrio El Ingenio, Parque El Ingenio. Entonces, no dejen de venir. Esta es la segunda parte de las canchas panamericanas, el Cholao Bayuno que le llaman. ¿Esas cómo se llaman? Esas se llaman, es lo mismo que los jipao, que son los camperos que van rumbo a Terrón Colorado, que esa es la ruta anterior que iba para Buenaventura. ¿Cuántas personas le caben? Exactamente, le caben 40 personas ahí, wow. Ahí donde las ve. En Colombian Cargo entendemos lo importante que es mantenerte conectado con tus seres queridos y tus negocios. Por eso, te ofrecemos un servicio de envío de carga rápido, seguro y confiable. ¿Necesitas enviar paquetes, documentos o cargas desde Houston a Colombia, México o Venezuela? Tenemos la solución perfecta para ti. Nos aseguramos de que tu paquete llegue a tiempo y en perfectas condiciones, seguro y sin complicaciones. Colombian Cargo, más de 20 años sirviendo a la comunidad en Houston. Y nuestra aventura de hoy es Dagua. Un viaje corto, pero lleno de encanto. La vida al mar nos recibe, con su verde intenso y el aire fresco de la montaña. Esta carretera es más que asfalto, es tradición, comercio y conexión. A cada kilómetro, el paisaje cambia y aparecen puestos de frutas, fritanga y café recién hecho. ¿Quién puede resistirse a una empanada calientica o un jugo de lulo en el camino? Aquí, cada parada es una excusa para saborear el valle. Bueno, estamos cerca de Dagua y aquí acabamos de llegar al restaurante El Rancho Paisa. A ver, Charlie, ¿qué dices aquí de este restaurante? ¿Qué opinas? Bueno, my people, lo que pasa es que aquí es muy típico toda la parte comida paisa. Sí, estamos en un sitio que se llama El Rancho Paisa. Aquí es espectacular, a mí que me gusta mucho la cocina, la parte del mondongo. En este restaurante vamos a encontrar una gran variedad de platos, todo lo que es chorizo artesanal, chorizo que lo hacen obviamente al horno, la costilla que va al horno, carne al horno, todo esto uno lo ve. Uno tiene que ver cómo preparan el aseo, algo típico que son los frijoles, que es la carne molida, el patacón pisado, los huevitos, el maduro, miren, todo como se prepara aquí. Entonces, todo va lleno, por eso le llaman el Rancho Paisa, porque todo es a raíz de fogón de leña, todo es en leña, y por eso tiene ese sabor tan emblemático y tan tradicional. Entonces, ya saben, estamos en el kilómetro 44, vía Dagua, anteriormente vía al mar. Entonces, todo esto es un ambiente
familiar, es un ambiente tranquilo, es un clima muy templado que se dan todos los frutales. Y esa vista que tenemos aquí es increíble, el clima agradable y una vista panorámica súper increíble. Entonces, como podemos observar también, miren, esta es la vista que nosotros tenemos. ¿Por qué esta comunidad no sufre de agua? Miren, todos los manantiales nacen desde aquí, de todos estos cerros. Entonces, también como es de subida, sí, digámoslo en palabras coloquiales, se da mucho la piña. Todo lo que vemos al fondo son piñas, cultivos de piñas, todo lo que vemos ahí. Entonces, muy recomendado que un fin de semana familiar se vengan, obviamente, acompañados. Pueden venir con chaqueta porque van a tener distintos climas. Ahora pues estamos muy cerca al municipio de Dagua. Dagua pues es el municipio principal aquí del Valle del Cauca, donde se hacen todos los cultivos de piña. Seguimos rodando. Bajando desde Dagua, el camino se llena de curvas y ese aroma irresistible que anuncia estamos cerca del kilómetro 18. El clima aquí cambia como por arte de magia. De calor a brisa fría en minutos. Ideal para una parada con sabor. Y lo típico no falla. Fritanga caliente, chorizo, morcilla, papas criollas, arepas y ají picante. Todo servido con cariño y sazón bayuno. Aquí la gente viene por la comida, pero se queda por el clima y la vista. Este es solo el comienzo. Aquí en Cali hemos disfrutado, conocido el cholao, la empanada, la rellena, los lugares hermosos, y estás listo para conocer el eje cafetero, el Nevado del Ruiz. No te lo pierdas, seguimos adelante.